Bueno, buen día para todos. Vamos a pasar al teórico número 2 y el tema es investigación científica. Bueno, vamos a empezar por entender qué es la investigación científica. Partiendo de lo que es investigación, todos conocemos cuál es un proceso básico de investigación que surge a través de la incógnita o una situación problema que todos podemos tener en forma cotidiana. Lo que vamos a hacer es tratar de buscar la explicación de esa incógnita a través de cierta metodología para obtener un resultado y darle esa explicación a esa problemática. Esto sería lo que básicamente es investigación. Ahora, si nosotros hablamos de investigación científica, nos tenemos que concentrar que vamos a partir también de una incógnita o una problemática. Vamos a tratar de buscar una explicación, pero acá viene la diferencia. Si hablamos de investigación científica, la metodología que vamos a aplicar para poder encontrar ese resultado es una metodología científica. Por eso aplicamos lo que se denomina método científico. Con ese método científico es que nosotros vamos a poder generar un conocimiento, no solamente un conocimiento, sino también podemos generar hipótesis y solucionar un problema. No termina acá la investigación científica, sino cuando nosotros hacemos difusión de los resultados de nuestra investigación. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las publicaciones, redacción de distintos tipos de trabajo, comunicaciones científicas, exposiciones en distintos lugares de reuniones científicas. Bien, entonces, si yo hablo de aplicar un método científico, no estoy hablando de una sensación, sino de un razonamiento, ¿sí? Un razonamiento que va a tener reglas lógicas, un procedimiento técnico, una sistematización y un ordenamiento para luego ser verificado. Por eso decimos que es un conjunto de técnicas y procedimientos que luego se van a emplear para producir ese conocimiento. Acá podemos observar lo que es el método científico, los distintos pasos del método científico. Vamos a partir de una situación problema o de una incógnita. Luego vamos a pasar a la etapa de la observación, a donde vamos a realizar la recolección de datos. Todos los datos posibles que me hagan pensar a mí luego la posible explicación que voy a tener sobre esta situación. No solamente se basa en la recolección de datos, sino también se basa en una buena recolección de datos, pero a nivel bibliográfico. También esos datos puedo recopilarlo a través de entrevistas con profesionales o investigadores expertos en el tema o en la problemática. Una vez que conseguí todos los datos posibles relacionados a la problemática o a la incógnita, lo que voy a hacer es analizar esos datos. Voy a tabular, voy a ordenar esos datos para poder analizarlos. Luego de ese análisis va a surgir lo que se denomina el modelo teórico. Justamente voy a pensar la posibilidad de una respuesta a esta problemática y voy a generar lo que se denomina hipótesis. Dentro de esta hipótesis voy a identificar cuáles van a ser las variables que voy a estudiar y cuáles van a ser mis objetivos para poder más adelante demostrar que mi hipótesis es correcta o no. Todo esto en base a un modelo teórico, ¿no es cierto?, que se construyó en base a muchos datos recopilados, teóricos, de recolección, etc. El siguiente paso va a ser pasar este modelo teórico a la experimentación, es decir, que pasamos a una prueba de hipótesis, a donde yo también voy a tener que aplicar un diseño metodológico para poder obtener ese resultado. Acá sí vamos a tener que responder a qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, quiénes van a participar, en qué tiempo lo voy a hacer, cómo voy a evaluar mis resultados, es decir, toda la parte experimental. Una vez que yo obtengo el resultado, con ese resultado voy a demostrar si la hipótesis que yo generé a partir de mi modelo teórico es verdadera o debo refutar esa hipótesis. Bien, ahora, la investigación se divide en dos grandes grupos, en lo que sería la investigación básica, pura o fundamental, y la investigación aplicada, constructiva o utilitaria. Hoy nosotros sabemos que la investigación
este tipo de investigación, la investigación constructiva o utilitaria aplicada, es la que más auge tiene. A mi parecer, en realidad, las dos tienen la misma importancia. Ustedes habrán visto algunos, si fueron becarios o son becarios de investigación, siempre se les pide identificar en sus proyectos qué tipo de investigación van a realizar. Si hablamos de una investigación que es básica, ¿sí?, se lleva a cabo sin fines prácticos, en forma directa, pero con el fin de aumentar los conocimientos de principios que son fundamentales. Si bien no va a arrojar beneficios inmediatos, a la larga esos resultados sí van a tener una aplicación práctica. Entonces, para que entendamos un poquito más, vamos a ir a un ejemplo, acá, donde si en un momento a alguien se le ocurrió investigar sobre la composición física y química de las membranas plasmáticas de las células, en ese momento esta investigación no tenía una aplicación, digamos, directa. Más tarde, a partir de este conocimiento, se generó otro conocimiento que eran las proporciones tanto de proteínas, lípidos y glúcidos que tenía esa membrana plasmática. A partir de este conocimiento, que también en ese momento podría no haber tenido una aplicación directa, se pudo estudiar la función de la membrana celular. Dentro de lo que sería la función de la membrana celular, una membrana celular de una célula normal, podríamos ver que la función que tenían era de inhibición de crecimiento. Más tarde, siguiendo con esta línea de estudio, que sigue siendo una línea de estudio básica, se comenzó a estudiar las células cancerígenas y se vio que no poseían esa función de inhibición de crecimiento. Entonces, gracias a esta investigación surgió justamente una investigación aplicada, es decir, comenzar a hacer todos los tipos de trabajos científicos e investigaciones sobre sustancias que inhiban el crecimiento de todas aquellas células cancerígenas. Esto sí es una investigación que es aplicada, ¿sí? Pero esta investigación aplicada se pudo realizar gracias a todo el conocimiento que generó una investigación básica o pura. Por eso es que justamente yo le decía que las dos en realidad tienen, a mi parecer, la misma importancia. Bien, ahora lo que vamos a pasar es a ver qué es ciencia. Vamos a tratar de entender lo que es la ciencia más allá de las definiciones y conceptos que existen sobre ciencia. La ciencia es un conocimiento cierto. Si nosotros decimos que es un conocimiento cierto, entonces estamos detectando que este conocimiento se generó a través de la investigación científica. Lo que vimos anteriormente, si recuerdan, vimos qué era la investigación científica, ¿sí? La investigación científica se aplicaba un método científico y se generaba un conocimiento. Ese conocimiento que se genera a través de la investigación científica es lo que denominamos un conocimiento cierto, verdadero, ¿sí? Ahora, no solamente la generación de ese conocimiento a través de la investigación científica es la ciencia, sino que la ciencia también es un conjunto sistematizado de conocimientos, ¿sí? Un conjunto sistematizado. Eso quiere decir que se van a generar muchos conocimientos, y ese conjunto va a tener una relación, van a estar interconectados, y eso es lo que va a producir o constituir, mejor dicho, una rama del saber. Por eso nosotros hablamos de ciencias químicas o ciencias matemáticas o ciencias naturales. ¿Por qué? Porque en esas ciencias hay un conjunto, un número de conocimientos ciertos y todos esos conocimientos se deben de alguna manera relacionar, ¿sí? Por eso hablamos que es obtenida mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurado. ¿Qué es lo que va a buscar la ciencia? La ciencia va a buscar establecer lo que serían las relaciones entre diversos hechos e interconectarlos y lograr una conexión lógica. En esa conexión lógica es lo que va a generar la ciencia. Entonces, para salir de lo que sería una definición, un concepto y sí un entendimiento de lo que es la ciencia, es
generamos conocimientos, pero esos conocimientos tienen que ser verdaderos, ciertos. Deben estar regidos por la investigación y por el método científico. Un conjunto de conocimientos ciertos van a generar lo que es la ciencia, a diferencia, por supuesto, de lo que tenemos como concepto de investigación. Ahora, esta ciencia también se puede dividir en dos tipos, lo que sería la ciencia formal y la ciencia fáctica, es decir, la generación de un conocimiento de ciencia a través de la ciencia formal y las ciencias fácticas. Bueno, en la ciencia formal lo que nosotros vamos a aplicar es un método deductivo. El objeto de estudio en esta ciencia son las ideas. Recuerden que las ideas no son hechos reales, es algo creado por el hombre. Entonces, ¿cómo se van a representar esas ideas? Por medio de símbolos o signos. Y vamos a hacer un análisis por medio de la inducción, la lógica, la deducción. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Por medio del razonamiento. Es decir, si ustedes tienen una ecuación, por ejemplo, matemática, donde tenemos números, vamos a hacer un análisis de esas relaciones de números por medio de la lógica, para obtener por medio del razonamiento un resultado. Esto sería la ciencia formal, aplicando este método deductivo. Ahora, si nosotros hablamos de ciencias fácticas, acá vamos a aplicar un método científico. En este caso, el objeto de estudio van a ser hechos reales. Nosotros los podemos observar, a diferencia de las ideas. En este caso, vamos a poder representarlo por medio de palabras, porque yo puedo hacer una descripción de esos hechos reales. Y el método de análisis, como dijimos anteriormente, es el método científico. La comprobación directamente se hace por la práctica en sí, no por un razonamiento. A modo de ejemplo tenemos las ciencias naturales. Entonces acá lo que hay que destacar bien entre las dos ciencias, tanto formal como fáctica, es sobre todo la aplicación del método científico en la fáctica y el método deductivo en la ciencia formal. Bueno, haciendo un resumen, lo que vimos hasta ahora sería el concepto de investigación científica, luego vimos la clasificación, donde teníamos investigación fundamental e investigación aplicada, vimos lo que era el método científico dentro de lo que sería la investigación, y también vimos el concepto o el entendimiento de lo que es ciencia, y dentro de esta la ciencia formal y la ciencia fáctica. Ahora nos vamos a detener a ver un poquito lo que es en sí la investigación. La investigación se divide en tres etapas fundamentales: la parte de la planificación, la parte de la ejecución y la parte del informe final. En realidad, cuando hablamos de ejecución, justamente la palabra lo dice, es ejecutar todo lo que nosotros planeamos investigar, ¿sí? Y el informe final es aquel en el cual vamos a obtener los resultados de esta planificación y de esta ejecución. El informe final lo van a ver ustedes en el práctico, todas las características que tienen. Obviamente la ejecución no la vamos a ver porque es poner en práctica lo que nosotros planeamos. Lo que sí van a ver ustedes hoy en este teórico es la planificación de la investigación. Esta se divide a su vez en tres fases. La primera fase es, digamos, se encerraría qué es lo que se va a investigar. En la segunda fase se determina la construcción del marco conceptual. Y en la tercera fase se diseñaría la metodología, ¿sí? Acá entra lo que es el diseño metodológico. Bueno, entonces estamos en la fase 1, que se refiere a qué se va a investigar. Partimos generalmente de que el investigador tiene un área o un tema de investigación del cual va a surgir ese problema. Y la investigación va a partir de buscar una respuesta a un problema y va a avanzar en el conocimiento sobre un determinado tema. Es decir, que en esta etapa lo que nosotros tenemos que hacer es identificar ese problema. Ahora, este problema puede tener dos orígenes: un origen teórico y un origen práctico. El teórico, en el caso del teórico, existen
es cuando existen algunos vacíos o inconsistencias en un área de estudio. Por ejemplo, se pueden someter a críticas las soluciones propuestas por otros investigadores o directamente no encontrar una solución que ya esté descrita. Por eso hablamos de un origen teórico. Pero también puede ocurrir, ¿no?, que el origen sea directamente práctico, que se descubran situaciones que requieren de soluciones o de un conocimiento que nos permita explicar a nosotros los hechos. Ahora, ojo que en este caso, en esta etapa, nosotros no estamos buscando identificar problemas. Lo que estamos tratando de identificar la causa del problema, sino identificar el problema en sí, ¿sí? Esa sería la primera etapa. Entonces, para poder identificar ese problema, lo que nosotros vamos a hacer es identificar distintos aspectos, los más importantes, los más relevantes y concretos para poder hacer esa investigación. Vamos a identificar qué se conoce sobre el problema. Tenemos que saber todo lo que se conoce sobre el problema. Identificar qué no se sabe tampoco y qué es lo que hay que investigar. Y también lo que vamos a hacer es proyectar de alguna manera los resultados que se esperan de la investigación que yo voy a hacer. Todo esto voy a obtenerlo mediante lo que sería la consulta bibliográfica, por eso es tan importante que ustedes sepan buscar una bibliografía, la búsqueda de información estadística y por supuesto todo contacto con expertos en el tema que ustedes están por abordar. Bien. Por otro lado, tenemos que el área problema muchas veces es amplia y engloba varios aspectos. En realidad, el investigador debe analizar y delimitar, ¿sí?, delimitar progresivamente el área problema, hasta poder seleccionar uno o dos aspectos que son los que van a estudiar. Delimitar el problema significa que va a concretar cuál va a ser el problema específico que va a tener sus alcances teóricos, empíricos, es decir, cuál es el problema que el investigador va a tratar con su proyecto de solucionar. Para ello, obviamente, tiene que tener muy claro cuáles son sus objetivos, ¿sí?, cuáles son sus inquietudes, en qué marco político se desenvuelve, porque también tienen que ver que si el proyecto se va a poder desarrollar o no en todo el contexto que lo rodea, la disponibilidad de los recursos humanos, el financiamiento, etc. Es decir, que hay un conjunto también de aspectos que hay que tener en cuenta antes de ver si también va a poder concretar este problema que eligió o que delimitó en base también a estos aspectos que son los que tiene que tener muy claro. Bueno, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta los criterios para formular los problemas. Uno de esos criterios es el planteamiento de variables de estudio, ¿sí? Si nosotros hablamos de variables, sabemos que una variable representa un elemento o una característica o un aspecto, un atributo que yo deseo estudiar en una población o en un conjunto de unidades. El área problema debe plantear una variable principal o variables relacionadas, plantear el problema, digamos, en términos de relación de variables. A eso se refiere cuando yo digo planteamiento de variables en el estudio que voy a realizar. Por otro lado, también expresar el problema en forma de pregunta o enunciado descriptivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema planteado en forma de pregunta muchas veces orienta y especifica más qué es lo que yo voy a investigar. Lo que se va a investigar, la pregunta que voy a realizar, todo eso va a ayudar al investigador a visualizar más qué se necesita para dar una respuesta, ¿sí? Muchas veces enunciado también describe mejor la situación problemática. Otro aspecto o criterio para formular el problema es posibilitar la prueba empírica de las variables, ¿sí? Esto quiere decir los aspectos que se estudian deben ser sometidos a comprobación y verificación. Deben ser variables que sean medibles y observables.
También el problema debe expresar una dimensión temporal y espacial del problema. Debe ubicarse en un lugar y en un tiempo que es el que va a cubrir la investigación, ¿sí? O sea, no sería lo mismo una problemática en diferentes regiones geográficas e incluso en diferentes tiempos, en un año, en diferentes estaciones. A eso se refiere cuando hablamos de dimensión temporal y espacial del problema. Otro criterio a tener en cuenta es especificar la población en que se va a investigar, es decir, en quién voy a realizar este tipo de estudio. Bueno, y por último tenemos la formulación de los objetivos. Los objetivos en realidad deben ser lo suficientemente específicos para indicar con mayor precisión las actividades que vamos a desarrollar y las variables que vamos a estudiar. Se refieren a los aspectos de todo el problema que debemos tener en cuenta para este tipo de estudio. Cuando nosotros formulamos los objetivos, estos nos van a ayudar a, por ejemplo, orientar al resto de las fases del proceso de investigación. Esto se refiere cuando nosotros tenemos objetivos bien planteados, es más difícil que nos desvirtuemos del camino real que tomamos. Es como cuando en la vida cotidiana o en la vida real nosotros nos planteamos objetivos de vida, objetivos de estudio, y hay un proceso, ¿sí?, que debemos cumplir o que queremos cumplir, y esos nos ayuda de alguna manera a no desviarnos, ¿no es cierto?, de ese foco principal. Por otro lado, determinar los límites y amplitudes del estudio. Esto está también muy ligado a lo anterior. O sea que yo, si planteo bien esos objetivos, ¿sí?, determinando esos límites, yo ya sé hasta dónde voy a llegar con mi investigación, hasta cuál es la amplitud de mi investigación en varios aspectos. También, por otro lado, permite definir las etapas que requiere el estudio. Es decir, todo estudio necesita de un orden, ¿no es cierto? Y ese orden también, un orden de actividades, y ese orden también nos ayuda de alguna manera a la formulación de objetivos. Por ejemplo, si yo quiero dentro de mis objetivos, por ejemplo, detectar una cierta enfermedad en animales silvestres, ¿cuál va a ser mi primer objetivo? No va a ser detectar la enfermedad, va a ser primero que capturar el animal silvestre. Luego, ¿cuál va a ser? Identificar el animal silvestre, anestesiar, muestrear hasta detectar la enfermedad. A eso se refiere con permitir etapas que sean lógicas, ¿no es cierto?, dentro de un estudio. Y por otro lado también sitúa al estudio dentro de un contexto general. Si yo tengo muy claro, ¿no es cierto?, mi contexto general, es decir, cuáles son todos mis alcances en todo sentido, porque podemos hablar del sentido, como dijimos, un sentido regional, un sentido ético, un sentido político, yo ya formulo mis objetivos con ese contexto que me rodea para que realmente sea factible de llevar a cabo mi investigación. Bueno, los objetivos también pueden ser objetivos generales, ¿sí?, y objetivos particulares. Cuando hablamos de objetivos generales, estamos hablando de un gran objetivo que es el que propongo como investigación, ¿sí?, es al que quiero llegar. Pero también tenemos objetivos que son particulares, es decir, pequeños objetivos que en conjunto, si logro cumplirlos, voy a poder cumplir con este objetivo general. Siguiendo con el ejemplo anterior, si yo cumplía con identificar, capturar las especies, supongamos especies silvestres, identificar las especies, hacer muestreo de esas especies, detectar algún agente etiológico, voy a lograr un gran objetivo que era detectar una enfermedad, supongamos que era mi objetivo general, ¿sí? Entonces, todos esos objetivos particulares en conjunto hacen que yo pueda lograr este objetivo general. Los objetivos tienen que ser medibles y observables, si no, no son objetivos. Tienen que ser claros y precisos, seguir un orden metodológico, que es lo que ya expliqué anteriormente, y cuando uno los escribe en los proyectos y demás, expresarlos en verbos que son infinitivos. Bueno, vamos a ir entonces a un ejemplo de toda esta primer fase de investigación.
vamos a partir de que tenemos una línea de trabajo, ¿sí?, estipulada. Vamos a pensar que estamos dentro de una línea de investigación epidemiológica a campo y surge una problemática, un problema, supongamos en vez de origen teórico vamos a elegir de origen práctico, ¿sí? Ese problema, vamos a plantearlo acá, donde tenemos que investigar el aumento del número de casos de animales con rabia en una localidad del interior de Corrientes. Esta va a ser nuestra situación. Acá ya identificamos el problema, estamos identificando el problema de mi línea de trabajo. Una vez que identificamos este gran problema, lo que nosotros vamos a comenzar a hacer es, obviamente, la consulta bibliográfica, como dijimos anteriormente, la consulta estadística, leer todo lo que se sepa sobre el tema, identificar todo lo que no sabemos justamente sobre ese tema, es nutrirnos de todos los aspectos necesarios para entender la problemática, ¿sí? Bien, una vez que tenemos toda esta información, acá sí estamos en condiciones de ¿qué? De poder identificar distintas situaciones que pueden llevar a esta problemática general. Por ejemplo, si estamos hablando de un aumento del número de casos de animales con rabia, podríamos pensar en un aumento de colonias de quirópteros, ¿sí?, de desmodos rotundos. También podríamos pensar que en realidad no se están vacunando los animales de producción, por eso está aumentando el número de estos animales con rabia. También se está vacunando, pero no se está manteniendo la cadena de frío, que podría ser otro tipo de problemática ya del orden del manejo de los animales de producción. Podríamos pensar también que se cambió el laboratorio, ¿no es cierto?, de la vacuna que normalmente se utilizaba, y esto está influyendo en que los animales no tengan las defensas necesarias. ¿Existe algún problema? También podría ser ambiental, que esté incentivando de alguna manera al estrecho contacto que tienen los murciélagos con los animales. Es decir, que una vez que nos nutrimos muchísimo de la información, comenzamos a detectar distintas situaciones o problemas de problemáticas de este gran problema. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Identificar cuál va a ser el problema que yo voy a elegir para investigar. Por eso es que acá lo que estamos haciendo es delimitando el problema de una gran situación especial. En este caso, en este ejemplo, yo elijo investigar sobre el aumento de las colonias de desmodos rotundos. Es decir, que acá cuando elijo esta situación, comienzo a delimitar de esta gran problemática la situación que voy a elegir, es cuando yo delimito el área problema, ¿sí?, concreto el problema de estudio. ¿Sí? Esto no quiere decir que al investigar únicamente va a ser la solución a esta gran problemática. Simplemente delimité el problema que yo voy a estudiar en este proyecto o en esta investigación, ¿sí? Luego, una vez que yo ya delimité el área problemática y concreté para mí el problema, se formula todo ese problema en base a ¿qué? A lo que yo le dije anteriormente, que eran los criterios que teníamos que tener en cuenta para formular todo el problema. Por ejemplo, uno de los criterios era tener bien en cuenta, ¿no es cierto?, la población con la cual nosotros íbamos a trabajar en la investigación. En este caso, ¿cuál sería especificar la población? En este caso serían los quirópteros. También hablamos de expresar dimensiones temporales y espaciales. Por ejemplo, acá se habla de Corrientes. Bueno, dentro de Corrientes nosotros elegimos el departamento de San Luis del Palmar, que es de la provincia de Corrientes, durante el periodo 2020. O sea, ya estoy abarcando un tiempo y espacio. Ya esos son mis criterios dentro de mi problemática. Voy a expresar el problema en forma de pregunta. Dijimos que esa forma de pregunta me va a ayudar de alguna manera a delimitar mi área de estudio. Yo podría hacer una pregunta, podría decir si existe la posibilidad que ese aumento de colonias
de desmodus rotundo con circulación viral esté influyendo en el aumento de casos de rabia en el ganado vacuno, ¿sí? O podría hacer otro tipo de pregunta donde, por ejemplo, el número de refugios es el mismo, pero lo que está aumentando en estos 3 últimos años es la circulación viral. O sea, dependiendo de mi pregunta también de alguna manera va perfilando el camino de mi investigación. Por eso dijimos que me ayuda mucho a preguntarme lo que no sé sobre mi situación problemática. Otro criterio que íbamos a tener en cuenta era plantear las variables de estudio. En este caso, si yo estoy eligiendo en la situación del aumento de colonias de desmodos rotundos, y bueno, podría elegir como variable de estudio al número de refugios, es decir, a los refugios, a los murciélagos, y también una variable podría ser el tiempo, si incide o no el tiempo en ese aumento del número de refugios. O sea, hay muchas variables que yo podría estudiar en esta situación, pero bueno, podríamos decir que yo elijo acá este tipo de variables. Y por otro lado, siempre tener en cuenta que debo posibilitar, ¿no es cierto?, la prueba empírica con todos estos criterios formulados. Por otro lado, una vez que formulé estos criterios, acá sí vamos a la última etapa, que era trazar los objetivos de estudio en base a todo este caminito que fuimos haciendo. ¿Cómo vamos a trazar los objetivos de estudio? A modo de ejemplo, podríamos decir que mi objetivo es identificar el número de refugios, identificar la diversidad de especies de quirópteros. Acá entrarían los objetivos que son particulares y el objetivo principal. Mi objetivo principal podría ser determinar el aumento de colonias desde modus rotundus, ¿sí?, como objetivo, en la provincia, en el departamento San Luis del Palmar durante el año 2020 o el periodo 2020. Para determinar esto teníamos un montón de objetivos particulares, es decir, obviamente los objetivos van a depender del tipo de investigación, del tipo de criterios que hayan formulado ustedes para el problema, y estos criterios se desprenden de cómo delimitaron el área problemática en base a este problema general, ¿sí? Como pueden observar, es toda una cadena de nexos y pensamiento y desarrollo hasta llegar, ¿no es cierto?, a plantear los objetivos. Todo este desarrollo sería la primer fase de investigación. Bueno, para no perdernos, vamos a recordar dónde estábamos en la etapa de planificación, ¿sí? Y dentro de la etapa de planificación tenemos en la fase 1, estábamos en la fase 1. Ya terminamos la fase 1, ya sabemos que en esta etapa nosotros tenemos que saber identificar, delimitar y definir el problema y luego trazar los objetivos. Ahora vamos a pasar a lo que sería la fase número 2, que es la construcción del marco teórico. Acá lo importante es entender qué es el marco teórico y cómo se construye el marco teórico. Bien, dentro de la construcción del marco teórico también tenemos que identificar y concretar cuáles van a ser las variables de estudio, y también vamos a saber generar la hipótesis en base a toda esta información del marco teórico. Lo que vamos a hacer ahora entonces es entender cómo se construye. Vamos a empezar con un ejemplo donde nosotros tenemos una situación que, por ejemplo, sería el aumento de casos de rabia en bovinos, ¿sí? Y vamos a tener que comprender la situación problema. Si simplemente nosotros tenemos esta información, que es el aumento de casos de rabia en bovinos, ¿qué es lo que yo puedo interpretar o hacer en base a esta información? En realidad, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo otra información y no tengo un contexto donde yo pueda sacar datos, informarme de otras situaciones para poder relacionar o pensar qué es lo que puede estar pasando en esta situación. Por lo tanto, si yo no tengo todo ese contexto, no puedo llegar a una conclusión. Ahora, si yo tengo la misma situación, ¿sí?,
donde tengo el aumento de casos de rabia en bovinos, pero yo tengo una descripción de esa situación. Por ejemplo, en qué lugar está ocurriendo el aumento de casos de rabia en bovinos, en qué tiempo se están dando, si es estacional, si no es estacional, en qué año, las características propias de los animales, si mueren más machos o hembras, la raza de los animales, la edad de los animales, si estos fueron vacunados o no, si hace cuánto tiempo, qué tipo de vacuna se utilizó, cómo se realiza el manejo a campo, que tiene también mucha importancia, el calendario sanitario, es decir, toda la descripción que sea importante para que yo pueda interpretar qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, en esta situación. Más allá de esta información, que es una información del momento, es decir, una descripción de la situación problema, yo también me voy a tener que nutrir de otra información. Es decir, voy a hacer un análisis de esta descripción, pero le voy a sumar conceptos, teorías, investigaciones, es decir, todos los antecedentes bibliográficos, las publicaciones científicas, todo lo que ustedes puedan leer que esté relacionado, actualizado con respecto a la misma problemática, les va a ayudar a que, sumada las características del lugar o actuales, a interpretar esta situación. Todo esto es interpretar la situación. Entonces acá sí podemos decir que estamos en condiciones de interpretar qué es lo que puede estar pasando con el aumento de casos de rabia en bovinos, ¿sí? ¿Por qué puedo interpretarlo? Porque yo tengo un sustento que está bien fundamentado en base a lo que yo veo y a la descripción del problema, pero también en base a un conocimiento previo que yo obviamente puedo tener como profesional o también un conocimiento científico, ¿sí? Entonces, todo esto va a hacer que yo pueda tomar una dirección correcta en mi investigación. Y cuando hablamos de una dirección correcta en la investigación, quiere decir que en base a todas estas características que son objetivas, yo voy a poder generar mi hipótesis. Es decir, que voy a poder comenzar a pensar qué es lo que yo creo que está sucediendo en esta situación que están aumentando los casos de rabia en bovino. Aparte de poder generar la hipótesis gracias a la unión de todo este conocimiento, a la interpretación y al análisis de todo este conocimiento, también voy a poder concretar cuáles van a ser las variables que yo voy a elegir para investigar, que tienen obviamente relación con mi hipótesis y con la situación. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a corroborar más adelante si mi hipótesis fue correcta o luego se refuta esa hipótesis. Entonces, toda esta carga de datos e interpretaciones y análisis que hice es lo que yo de alguna manera tengo que volcar en forma escrita y es lo que va a constituir lo que se denomina marco teórico. Ahora sí, puedo pasar entonces a definir qué es el marco teórico. Entonces, es el espacio del investigador que le permite, como dijimos, describir, analizar, comprender, explicar e interpretar el problema. Se analizan teorías, conceptos, investigaciones y se sustenta el estudio que nosotros vamos a realizar. Entonces, los elementos del marco teórico van a estar constituidos por el conocimiento sobre el tema, como ya dijimos anteriormente, que eran los datos de la situación problema, la revisión bibliográfica, teorías, conceptos, resultados de investigación y el análisis e interpretación de toda la problemática. Por otro lado, también la identificación de variables de estudio y la generación de la hipótesis. Bien, ahora, vamos a ver qué es una variable, ¿sí? Es una cualidad, una propiedad o características de objeto o persona sujeta a estudio. Las variables pueden ser variables que sean independientes, dependientes, intervenientes y también podemos dividirlas en variables cuantitativas y variables
cualitativas o categóricas. A modo de ejemplo, podemos ver que una variable independiente es la que determina el cambio en la dependiente, ¿sí? Este es un ejemplo básico donde si yo tengo una variable que es la temperatura, ¿sí? A mayor o menor temperatura, esta sí va a incidir en la que es dependiente, por ejemplo, la destrucción de proteínas. Ahora, esta, ¿sí? Por más que la destrucción sí es mayor o menor, no va a incidir en que la temperatura aumente o disminuya. Por eso justamente esta es independiente. Es decir, que la dependiente se encuentra en función de otra variable. Ahora, es importante también saber identificar aquellas variables que son intervinientes, es decir, que influyen en forma indirecta entre dos variables. Estas son muy importantes de identificarlas cuando uno está investigando. Por ejemplo, en este mismo ejemplo nosotros teníamos mayor temperatura y destrucción, ¿no es cierto? Mayor o menor temperatura va a influir en la mayor o menor destrucción de las proteínas. Hasta acá está claro, pero también hay otra variable que puede influir en esta, que sería el tiempo. Es una variable interviniente. No es lo mismo tener una X temperatura 5 minutos, ¿sí? Y tener la misma temperatura durante media hora. Es decir, esto sí va a influir en la mayor destrucción o menor destrucción de proteínas, no solamente por esta temperatura, sino por el tiempo. A esto se denomina intervinientes. Nosotros podríamos pensar, como con el ejemplo anterior de la situación problema de rabia en bovinos, donde yo tengo animales que están vacunados, entonces yo los voy a relacionar con aquellos animales, los que mueren y los que no mueren por estar o no vacunados. Pero también puede haber una variable interviniente en esa relación, porque todos sabemos que la respuesta que da inmunológica que da un individuo con las vacunas depende mucho del estado nutricional. Entonces, por ahí, el estado nutricional de un animal podría ser una variable interviniente que está interviniendo en que realmente esa vacuna tenga una capacidad de protección o no. A su vez, también las variables se pueden dividir en variables que son cualitativas o variables que son cuantitativas. En el caso de las cualitativas, no pueden ser medidas, por eso son cualitativas, miden una cualidad. No son medidas en realidad en términos de cantidad. Por ejemplo, tenemos las profesiones, ¿sí? La nacionalidad, las distintas nacionalidades, el sexo, es decir, no se les puede asignar mayor o menor peso a las diferentes categorías, solamente se las puede clasificar, por eso hablamos de cualitativas. Y en el caso de las variables cuantitativas, estas sí pueden ser medidas en términos ya numéricos. Los valores se encuentran todos distribuidos a lo largo de una escala, por eso hablamos de cuantitativas. Acá podemos dividirlas en cuantitativas que son continuas o cuantitativas que son discontinuas. En el caso de las continuas, la unidad de medición puede subdividirse en forma infinita, ¿sí? Por ejemplo, la talla, o sea, la medición, el metro sería una variable continua. ¿Por qué? Porque yo puedo dividir o la estatura o una distancia, subdividirla. Mide 1,5 metros, 1,5 metros, 1,5 metros, 60. Hay subdivisiones y es continua. En el caso de las cuantitativas discontinuas, en este caso yo no puedo subdividir. Si bien las puedo cuantificar, no lo puedo subdividir. El ejemplo más básico es el número, por ejemplo, un número redondo de cabezas de ganado. Yo puedo tener 200, pero no tengo 200,1, ¿sí? El número de hijos en una familia son 3 hijos, 4 hijos, no son 3,4. No puedo subdividir, pero sí los puedo cuantificar. Esa sería la diferencia entre lo que es continua con su subdivisión y las discontinuas o discretas. Bueno, y por último vamos a pasar a lo que sería la hipótesis.
entonces nosotros tenemos que la hipótesis se apoya en un sistema de conocimientos que son organizados, como dijimos anteriormente, para poder explicar y predecir hechos o fenómenos, ¿sí? Es una suposición que establece la existencia de la relación entre dos o más variables expresadas como hechos y que luego nosotros vamos a tener que someter a prueba para ver si aceptamos o no aceptamos esa hipótesis, es decir, si es válida o no es válida. La hipótesis también está formada, ¿no es cierto?, por varios elementos. Los elementos serían la unidad de análisis propiamente dicha, las variables y los elementos lógicos que relacionan las variables con la unidad de análisis. Estos son los elementos que deben estar, ¿no es cierto?, dentro de una hipótesis cuando uno construye. Por ejemplo, podríamos decir que si nosotros tenemos una hipótesis donde los bovinos que se desparasitan, por ejemplo, con mayor frecuencia tienen menor carga parasitaria, esa sería nuestra hipótesis, la unidad de análisis en este caso serían los bovinos. Las variables podrían ser la desparasitación por un lado y la carga parasitaria por otro lado, que es lo que yo voy a estudiar para poder comprobar mi hipótesis. Y por último, el elemento lógico que va a relacionar esas variables va a ser la frecuencia con la cual yo desparasito, o sea, mayor o menor frecuencia, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de la unidad de análisis, de las variables y de los elementos lógicos que van a construir mi hipótesis. Luego tenemos en realidad diferentes tipos de hipótesis, que esto lo van a poder leer después para afinar digamos, el conocimiento con la bibliografía que se les va a dar, pero en realidad estas hipótesis dependen del tipo de asociación que yo voy a hacer de las distintas variables. Por eso se habla de hipótesis de asociación, de producción, de causalidad, hipótesis alternas, pero siempre tiene que ver con cómo asocio las variables que yo voy a estudiar. Pero acá lo más importante es detectar y saber bien qué es una hipótesis y cómo puedo elaborar esa hipótesis teniendo en cuenta la unidad de análisis, las variables y los elementos que van a relacionar esas variables con esa unidad de análisis. Bueno, y ahora pasamos a la última fase, que sería la última fase de la planificación. Tenemos la fase 2 que acabamos de terminar, donde elaboramos el marco teórico, identificamos las variables de estudio y realizamos la elaboración de la hipótesis. Y ahora por último tenemos la fase 3, que es el diseño metodológico. Bien, ¿qué es el diseño metodológico? Consiste en determinar las estrategias y los procedimientos que se seguirán para dar una respuesta al problema y comprobar la hipótesis alcanzando los objetivos propuestos. Es decir, que si nosotros hablamos de diseño metodológico, estamos hablando de una guía de cómo se va a realizar una investigación. Bueno, el diseño metodológico. Acá tenemos que definir, ¿sí?, el universo, la muestra de este universo, el área de estudio. Tenemos que definir dentro del diseño qué tipo de estudio vamos a realizar. Vamos a definir el método de recolección de la muestra, el procedimiento del muestreo, cómo vamos a obtener esos datos, las técnicas y el instrumento que vamos a utilizar, el plan de tabulación y análisis que también vamos a aplicar para poder entender esos datos y el tipo de análisis para interpretar todos los resultados. Todo esto es lo que entra dentro del diseño metodológico de la planificación. Bueno, vamos a partir de ver entonces qué es el universo. Es un conjunto de individuos de los que se desea conocer algo, ¿no es cierto?, en una investigación. Es el grupo de elementos al que se va a generalizar algo. Ese universo puede ser finito o infinito dependiendo el número, ¿no es cierto?, de individuos que se encuentran en ese universo. Si ese universo va a ser finito o infinito si directamente es incontable.
A partir de este universo nosotros vamos a tomar una muestra. Es decir, que la muestra es un subconjunto de este universo que es representativo. El tamaño de esta muestra. Bueno, hay muchos cálculos estadísticos, matemáticos para hacer una buena muestra representativa en cuanto a su número. No lo vamos a ver específicamente ahora, lo que sí podemos decir que mientras más homogéneo sea este universo, menos va a ser el número de individuos o de características que yo voy a tomar para hacer esta muestra. ¿Por qué? Porque justamente son muy homogéneos, muy parecidos. Si este universo fuera muy heterogéneo, voy a tener que aumentar el n de mi muestra. ¿Para qué? Para poder disminuir el error o sesgo que voy a tener en los resultados de mi investigación. Bien, ahora vamos a pasar al muestreo que voy a hacer de esta muestra, ¿no es cierto?, de este conjunto o del muestreo del universo o de la muestra que yo saco de ese universo. Cuando hablamos de muestreo, hablamos de un proceso que utilizo para escoger y extraer una de esas partes del universo con el fin de que sea representante de ese total, ¿sí? Ese muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico. Esto se refiere si es un muestreo al azar o no es al azar. Cuando hablamos de probabilístico, quiere decir que todas las muestras van a tener la misma posibilidad de ser seleccionadas, pero de diferentes maneras. Cuando hablamos de aleatorio simple, quiere decir simplemente el que vamos a tener todas las unidades y vamos a sacar al azar alguna de ellas, como puede ser el ejemplo de un bolillero, ¿sí? Simplemente se saca una de todas las unidades que están en un mismo lugar y mezcladas. En el caso de un muestreo que sea de tipo sistemático, acá en este caso ya yo tengo que tener en el sistemático un intervalo numérico. Ese intervalo numérico quiere decir que yo cada tanto voy a hacer un muestreo, cada tantas unidades puedo hacer un muestreo. El ejemplo sería el de el ganado bovino que pase por una manga y necesito hacer un muestreo de sangre. No voy a hacer el muestreo al total de la población de bovina, entonces cada 10, 15 o 20 animales hago un muestreo. Pasan 20 animales y saco una muestra. Por eso es sistemático o sistematizado. Luego tenemos el ejemplo de la forma, mejor dicho, de muestreo estratificado. En el caso del estratificado es cuando yo reúno, ¿no es cierto?, en subgrupos a mi conveniencia. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer distintos grupos de esta muestra, pero lo voy a hacer porque yo sé que de alguna manera va a influir, alguna característica de esta muestra va a influir en el estudio, por eso necesito hacerlos por muestra. Si yo voy a investigar en un ganado una cierta enfermedad y sé que esa enfermedad es más predisponente, por ejemplo, a las hembras que a los machos y a cierta edad, entonces voy a tratar de hacer grupos de machos por un lado, hembras y distintas categorías de edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pienso que lo que yo estoy por investigar influye mucho en esas categorías. Cuando tenemos un tipo de muestreo ya probabilístico, pero del tipo conglomerado, también es un estudio que se realiza por grupos. Pero en este caso yo no voy a armar los grupos como lo hice en el caso de estratificado. El conglomerado es cuando ya los grupos se encuentran formados en forma natural. Si yo quiero trabajar también sobre ganado bovino de la provincia de Corrientes, yo no voy a poder reunir todo el ganado en un solo lugar, mezclarlo y sacar en forma aleatoria. Entonces lo que voy a tener que hacer es estudiarlos en el lugar donde se encuentran. Entonces voy a hacer grupos que ya van a estar formados, supongamos, de acuerdo a departamentos o de acuerdo a distintos campos distribuidos en distintos lugares geográficos. Bien, y cuando hablamos del tipo de muestreo no probabilístico,
En este caso tenemos un muestreo por conveniencia o por cuota. Acá también yo voy a elegir de alguna manera cuál va a ser mi muestra. Yo no elijo para que mis resultados sean dirigidos de alguna manera para tener el resultado que yo quiero. En realidad, cuando hablo de conveniencia es cuando yo ya estoy viendo que va a haber una interferencia en esa muestra y necesito de alguna manera que esa interferencia no se produzca cuando yo estoy investigando. El ejemplo sería acá, ¿sí? Justamente siguiendo con los mismos, si yo tengo, por ejemplo, en un campo una X cantidad de ganado y estoy estudiando o investigando sobre este ganado, pero sé que dentro de 3, 4 o 6 meses hay un grupo que va a ser vendido, es decir, voy a perder esa muestra, directamente esos individuos ya no lo integro a mi grupo de investigación. Lo que vamos a tener que también tener en cuenta dentro de lo que es el diseño metodológico es identificar bien lo que es el dato, la técnica y el instrumento. El dato es una expresión de resultado de la medición de una variable o de una observación. Por lo tanto, el dato es construido, es decir, es lo que yo voy a obtener, ¿no es cierto?, de la recopilación que hago para investigar. La técnica es el procedimiento o recurso fundamental de recolección de esa información. Y el instrumento es el mecanismo que voy a utilizar como investigador para poder recolectar y registrar esa información. Entonces, si mi dato que necesito para una investigación, supongamos sea el peso, yo voy a ver cuál va a ser la técnica para poder pesar a esos animales, cómo los voy a llevar, cómo van a acceder a un lugar, qué tipo de balanza van a llegar a pesarse los animales, y el instrumento justamente va a ser la balanza, porque la balanza es la que me va a dar el dato, ¿no es cierto?, que es lo que yo necesito, que es el peso. Por eso se habla o se dice que el dato es construido, yo lo genero. Por otro lado, también lo que vamos a ver es y tener en cuenta la confiabilidad y la validez. Cuando hablamos de confiabilidad se refiere a la capacidad que tiene ese instrumento de arrojar datos o mediciones que corresponden a la realidad que se pretende conocer. Entonces, se dice que un instrumento va a ser confiable si se obtienen datos que representen ese valor real. Me expresa qué tan confiables son mis datos. Y cuando hablamos de validez, es el grado en que ese instrumento logra medir lo que se pretende medir. Si mi obtención de datos se reproduce, entonces digo que es válido. Entonces, la confiabilidad es saber qué tan confiable van a ser esos resultados que yo voy a obtener a través del instrumento. Si yo estoy hablando, seguimos hablando de un pesaje, si mi balanza está en perfectas condiciones y no está desequilibrada, voy a obtener un resultado, un dato que va a ser real, va a tener un valor real. Por eso yo digo que es confiable. Y va a ser válido, ¿por qué? Porque si yo necesito como dato el peso, estoy aplicando, ¿no es cierto?, un instrumento que es la balanza, y la balanza es la adecuada para darme ese dato que es el peso. Yo no estoy aplicando para obtener un dato una cinta métrica que me daría medidas. Estoy aplicando lo que corresponde, que sería una balanza. A eso se refiere con la validez, ¿sí? Es decir, que con ese instrumento yo voy a obtener el dato que realmente quiero obtener. Bien, por otro lado vamos a tener dentro del diseño metodológico también identificar qué tipo de estudio estamos por realizar. Esto no lo vamos a ver en forma muy detallada porque esto ustedes ya lo vieron en epidemiología. Simplemente les voy a dejar la clasificación para que sí puedan hacer un repaso de esta clasificación que sí nosotros tomamos en los exámenes finales porque está dentro del programa y se relaciona mucho con lo que es el desarrollo de la investigación, ¿sí? Podemos hacer un muy breve repaso teniendo en cuenta esta clasificación
y dividir los trabajos científicos, el tipo de trabajo o estudio, mejor dicho, en cuantitativos y cualitativos. Cuando nosotros hablamos de estudios que son cualitativos, en realidad son estudios que nosotros vamos a entender los procesos, ¿sí?, de investigación. Y cuando hablamos de cuantitativos es porque son estudios donde nosotros podemos cuantificarlos y son medibles, que son más los estudios que hacemos en las ciencias médicas. Estos estudios se pueden dividir en descriptivos y analíticos según justamente el grado de análisis que tienen. Dentro de los descriptivos podemos dividir en ecológicos y serie de casos de acuerdo al tipo de individuos. En los ecológicos siempre hablamos de estudios de población y en serie de casos ya son estudios individuales. En el caso de los estudios analíticos, como la misma palabra lo dice, es porque ya merece un análisis, ¿no es cierto?, de toda esa investigación. En los estudios anteriores, que eran los descriptivos, nosotros no podemos llegar con este tipo de estudio a la causa, ¿sí?, real de un hecho, pero en los analíticos sí. Los analíticos, a su vez, como yo los puedo dividir en distintos grupos, que son los grupos, podríamos decir de una manera, grupos controles no los grupos controles y tratados, que son los experimentales, pero sí lo podemos dividir en grupos observacionales para luego poder analizarlos. Acá tenemos justamente los que son observacionales. ¿Por qué? Porque los grupos ya están formados en forma natural de alguna manera. No soy yo que voy a manipular y voy a formar los grupos. Estos se van a dividir en dos tipos de estudios: los de casos y controles y los de corte. En el caso de estudios de casos y controles, lo que yo voy a partir, ¿no es cierto?, de enfermos y de sanos, de grupos de enfermos y grupos de sanos, y voy a ver hacia atrás qué es lo que pasó o a qué estuvieron expuestos para que un grupo esté sano y para que otro grupo esté enfermo. Y en el caso de los estudios de corte, que son muy buenos estudios dentro de lo que son los diseños, vamos a partir de grupos, ¿no es cierto?, que si bien están sanos, pueden estar algunos expuestos y otros no expuestos a cierta característica, y lo que voy a hacer es mirar, ¿no es cierto?, en el tiempo, en un proceso, si desarrollan o no una característica o podríamos decir una enfermedad. Luego tenemos los estudios que son analíticos pero experimentales, que estos sí interviene directamente el investigador. ¿Qué quiere decir? Que el investigador es quien va a elegir y va a dividir esos grupos y los va a someter, ¿no es cierto?, a una experiencia. Dentro de esto podemos dividirlo en los que son los ensayos clínicos, que pueden ser de carácter preventivos, diagnósticos o terapéuticos, y los que son ensayos comunitarios, que si bien tienen las mismas características, ¿no es cierto?, de un estudio experimental, también se los llama cuasi experimentales, son más bien del tipo epidemiológico en grandes comunidades, no tanto ensayos clínicos más de laboratorio. Otro aspecto que hay que tener en cuenta sería la dirección que toman estos estudios. Si son retrospectivos, es decir, que voy a mirar hacia atrás qué es lo que pasó. Si son prospectivos, es decir, que se aplica el estudio y miro hacia adelante qué es lo que se va a ir desarrollando. Y según el tiempo, yo puedo dividirlos en longitudinales o transversales. Cuando hablamos de longitudinales, estamos hablando de estudios donde yo voy a poder mirar qué es lo que en tiempo, qué es lo que está sucediendo. Y en el caso de transversales son estudios donde yo hago un corte en un momento determinado y en ese momento determinado analizo una situación. Por eso se habla de estudios que son transversales. También tenemos las revisiones bibliográficas, que con ciertas características, por supuesto, o cierta metodología, entran dentro de lo que son estudios de investigación, y también los informes o reportes de casos. Bueno, y por último vamos a pasar a lo que sería la tabulación de los datos. Bien, en este caso, el plan de tabulación consiste en determinar qué resultados de las variables se presentarán y qué relaciones entre esas variables de estudio necesitan ser analizadas a fin de dar respuesta al problema y a los objetivos
que anteriormente planteamos. Es decir, cómo voy a acomodar todos esos datos para luego analizarlos. Cuando hablamos de tabulación, esto sería la tabulación, es decir, colocar todos esos datos que yo obtuve de alguna manera para poder analizarlos. En este ejemplo yo tengo datos de grupos etarios, ¿sí?, de diferentes edades con diferentes enfermedades. Yo voy a acomodar todos esos datos para poder luego analizarlos, porque si no acomodo los datos no puedo ver cuáles son las variables que yo quiero cruzar y quiero interpretar. En este caso, por ejemplo, tenemos las enfermedades por un lado y los grupos etarios por otro lado. A eso se refiere cuando necesito tabular mis datos para poder interpretarlos. Y obviamente voy a aplicar un análisis. Ese plan de análisis, ¿cuál va a ser? En el caso de las investigaciones que son cualitativas, ¿sí?, presentan una información a través de la descripción y elaboran conclusiones sobre relaciones y procesos causales. Si ustedes recuerdan, en el caso de la investigación cualitativa, lo que se hacía era comprender fenómenos, ¿sí? Por eso esta es la forma del análisis, de la presentación de análisis. En el caso que está más ligado a nuestro tipo de investigación, que es cuantitativa, acá sí yo tengo una información que es numérica, ¿sí?, que a través de la aplicación estadística yo voy a obtener un dato, ¿sí?, y voy a saber interpretar estadísticamente ese resultado. Y con esto yo voy a ver si afirmo o refuto la hipótesis anterior que yo planteé en el inicio de mi trabajo. Siguiendo, el resumen de toda la etapa que vimos hasta ahora de investigación, que sería la planificación, podemos decir que dentro de esta planificación teníamos 3 fases, la fase 1, 2 y 3, donde la fase 1 lo que hacíamos era identificar qué se va a investigar, es decir, identificar el problema. En la fase 2 lo que hacíamos era construir, ¿no es cierto?, el marco teórico de ese problema, con los antecedentes, el marco teórico, los objetivos, las hipótesis, variables. Y en la última fase, que es la que acabamos de ver, es plantear cuál iba a ser nuestro diseño experimental, ¿sí?, teniendo en cuenta el universo, la muestra, el área de estudio, los tipos de estudio, cómo vamos a tabular esos datos y cuál va a ser el análisis estadístico que íbamos a aplicar a esos datos para poder obtener un resultado. Recuerden que todo esto es planificación. Yo no estoy ejecutando, por lo tanto no estoy teniendo resultados, ¿sí? Acá en la ejecución es cuando yo todo esto lo vuelco en la práctica, y cuando obtengo los resultados, lo aplico, es cuando yo voy luego con esos resultados a elaborar un informe final. Bien, todo lo que nosotros planificamos lo vamos a tener que volcar de alguna manera en un escrito, y ese escrito es el que lleva el nombre de proyecto de investigación. Este proyecto de investigación va a tener que tener un título que obviamente está relacionado con lo que nosotros vamos a investigar, va a tener una introducción. En esa introducción vamos a colocar los antecedentes bibliográficos. ¿Se acuerdan que lo que nosotros hablábamos en la planificación sobre las teorías, los conceptos, los resultados de otros investigadores con respecto a la temática? Acá es el lugar donde vamos a poner esos antecedentes. También vamos a colocar en este lugar la descripción del problema, que también es lo que vimos anteriormente en la planificación, con todos sus datos, ¿sí? Esto vendría a ser el diagnóstico de situación. Luego vamos a identificar las variables de estudio, la hipótesis general y el objetivo general. ¿Por qué hablo de general? Porque acá, en este lugar, es donde nosotros vamos a plantear una hipótesis y objetivos, pero relacionadas, ¿no es cierto?, en la escritura, en todo el contexto de explicación, conjuntamente con la problemática y con la bibliografía. También vamos a justificar el desarrollo del proyecto, por qué necesito o por qué yo hago o aplico este proyecto y qué posibles beneficios o impacto pueden llegar a tener los resultados que voy a obtener de la aplicación de este proyecto.
Todo esto entraría, como dijimos anteriormente, entre la identificación de las variables, la descripción del problema, hipótesis, objetivos, también ahora la justificación del desarrollo del proyecto y los posibles beneficios dentro del marco teórico. Luego pasamos, dentro de lo que sería el proyecto de investigación, al planteamiento de hipótesis y planteamiento de objetivos. Ustedes verán que acá pusimos hipótesis y objetivos y acá también hipótesis y objetivos. Como le dije anteriormente, acá dentro del marco teórico van a estar detallados, ¿sí?, esta hipótesis y objetivos, pero en relación a una explicación, ¿sí?, escrito en relación a una explicación con todo el contexto de la situación problema. En este caso, directamente ustedes ya plantean formalmente la hipótesis, incluso en su forma gramatical, y si ustedes tienen subhipótesis que se dividen de esta, también las van a colocar en este lugar. Lo mismo pasaría con los objetivos. Si bien acá ustedes hablan sobre un objetivo general que necesitan llegar con la problemática que los rodea, donde están explicando en forma escrita la problemática conjuntamente con el objetivo, acá ya lo plantean en una forma formal, ¿sí?, al objetivo general, pero también de este se van a desprender 3, 2, 5, 7 objetivos específicos que en conjunto van a lograr el objetivo general. Acá es el lugar donde tienen que colocar todos los objetivos. A su vez, vamos a pasar más adelante a la parte de materiales y métodos, así lo denominamos en un proyecto de investigación. En materiales y métodos vamos a recordar lo que vimos en la planificación cuando estábamos haciendo el diseño metodológico. Entonces, en este lugar es donde nosotros tenemos que especificar la muestra, cómo vamos a hacer el muestreo, qué tipo de muestreo vamos a realizar, cuál va a ser nuestra unidad de análisis, qué métodos vamos a utilizar, por eso hablamos de materiales y métodos, cuál va a ser la técnica, qué instrumento para recoger esos datos, cómo vamos a tabular esos datos, cuál va a ser el análisis estadístico que yo voy a aplicar para obtener un resultado y un análisis final para interpretar mi hipótesis, o sea, refutarla o no. Es decir, todos estos datos que están acá es lo que en realidad le da al proyecto de investigación la coherencia, la pertinencia y la validez, ¿sí? Y todos estos datos a su vez establecen el tipo de investigación que ustedes van a hacer. Ustedes, cuando hablábamos de investigación, si iban a hacer una investigación observacional o experimental o de corte o retrospectiva, etcétera, todo va a depender de lo que ustedes detallen acá y de cómo lo hagan, cómo hagan este diseño, ¿no es cierto? Es lo que va a explicar qué tipo de investigación van a hacer ustedes. Sumado a lo que ya vimos en planificación, también van a tener que detallar en el proyecto de investigación recursos, es decir, todo lo que ustedes tienen como recursos, que también lo podríamos poner en recursos disponibles y no disponibles. Disponible es decir, con todo lo que yo dispongo para hacer este proyecto, ya sea recursos humanos y recursos financieros. Y por otro lado, también en algunos proyectos se solicitan los recursos que no son disponibles, por lo cual yo después pido, ¿no es cierto?, un presupuesto, tengo un presupuesto, o pido un apoyo económico. Por eso hablamos de recursos disponibles y no disponibles. Luego van a tener que hacer también un cronograma de actividades. ¿Qué quiere decir un cronograma? Es decir, van a individualizar todas las actividades que se van a realizar en detalle y luego esas actividades, quiénes van a accionar sobre esas actividades y en qué tiempo se va a lograr. Por eso se habla de cronograma de actividades. Se va a obtener resultados en 1 año, en 2 años. Las actividades, cada una se puede hacer una actividad en 1 mes, en 2 meses, en 5 meses. Ese es un cronograma de actividades. Luego también voy a tener que colocar el presupuesto que me va a llevar, ¿no es cierto?, el presupuesto que me va a llevar realizar todo este proyecto. También la evaluación. ¿Qué quiere decir evaluación? La forma en que yo voy a evaluar mi propio proyecto. A eso se refiere evaluación.
cómo yo voy a ir evaluando mis resultados a medida que voy aplicando, ¿no es cierto?, el proyecto, y también en el momento final cuando obtengo mis resultados, cómo evalúo los resultados de mi proyecto. Y por último, todo proyecto de investigación debe tener al finalizar una bibliografía que está en correspondencia con todas las citas bibliográficas que ustedes hayan puesto, hayan necesitado acá en la introducción, sobre todo en los antecedentes bibliográficos, pero no quiere decir también que encuentren bibliografía que apoyen el proyecto en materiales y métodos, por ejemplo, en distintas metodologías basadas en algunos autores. Entonces, esto es en resumen el proyecto de investigación que ustedes van a escribir y presentar con la previa planificación, que es lo que vimos en todo el resto del teórico. Bien, y para finalizar, toda la información que ustedes van a necesitar para poder repasar este tema, que es la planificación de la investigación y lo que sería proyecto de investigación, van a encontrar en cualquier libro que se refiera a metodología de la investigación. Hay muchos libros y muchos autores. Ustedes tienen varias opciones en la biblioteca, pero nosotros aconsejamos el libro de Pineda, ¿sí?, que hay dos ediciones, una segunda y tercera edición, una de Canale y Pineda, que es la segunda, y la tercera de Pineda. ¿Por qué aconsejamos? Simplemente porque es uno de los más fáciles para la comprensión de estos temas que son bastante largos y bastante complicados. Hay libros que son muy buenos, pero son muy complicados para entender cada una de las distintas etapas y características que tiene todo lo que es la planificación de la investigación y lo que es proyecto de investigación. Entonces nos quedamos con el libro de Pineda y Canale, que son más básicos, pero más fáciles de entender.